Aquí tienes el atril, aquí tienes a Córdoba, tuya la palabra, muchas gracias. Muy bien, buenos días. Gracias Paco Luis, gracias también al diario Córdoba y a los patrocinadores por la organización de este desayuno. Gracias querido presidente del Parlamento de Andalucía, gracias querido Juan Pablo por tus palabras. Gracias a los asistentes a este desayuno, a la alcaldesa de Córdoba, a todos los alcaldes y alcaldesas que nos acompañáis hoy en este desayuno, a los compañeros y compañeras del Partido Socialista, a los miembros del Gobierno andaluz, al presidente de la Diputación, a los miembros también del Gobierno municipal y gracias, permitidme, especialmente a la amplia representación que me comentaba Juan Pablo, ahí de la sociedad cordobesa que me acompaña hoy y con la que tengo la suerte de poder compartir esta jornada. Señoras y señores, permítame en primer lugar hacer algo de patria ideológica y comenzar mi intervención felicitando a António Costa, quien va a ser el nuevo primer ministro en Portugal. Creo que el cambio político es una buena noticia para Portugal, es una extraordinaria noticia para la península ibérica y para seguir impulsando el cambio que necesita la Unión Europea. Portugal, Francia, Italia, el sur de Europa tiene un claro color socialista y créanme que trabajo día y noche porque ese bloque se complete el próximo 20 de diciembre con un gobierno socialista en España. El escritor Javier Cercas, he de reconocerles que para mí es el mejor de los escritores con el que más disfruto sus novelas, dice que la política es prosa y no poesía, y que la tarea del político en consecuencia no es intentar traer el cielo a la tierra, sino solo mejorar la tierra. Ni más ni menos que mejorar la tierra. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. De ahí que a las puertas de esta campaña electoral sea momento en primer lugar de hacer balance, de presentar a la sociedad nuestras propuestas, de debatir y contrastar los modelos de sociedad que unos y otros defendemos ante los españoles. Por desgracia, el señor Rajoy se ha negado a debatir. Una vez más. Es lo que ha hecho durante estos últimos 4 años. Gobernar solo y frente a todos, sin diálogo ni debate, siempre imponiendo y confrontando. Su rechazo a debatir es otra razón más que justifica el cambio político a partir del próximo 20 de diciembre. Porque España, si necesita algo, es precisamente un presidente que dialogue y sea capaz de construir con todos un futuro para todos y para todas. Les propongo en mi intervención, y luego ya en el turno de preguntas harán lo que ustedes consideren, les propongo en esta intervención que hablemos de las soluciones a los 5 desafíos que tiene España durante los próximos años. El primero es el desafío de la seguridad. El segundo, el de las oportunidades o el de la falta de otras oportunidades, mejor dicho. El tercero, la desigualdad. El cuarto, la falta de confianza de la sociedad española en nuestras instituciones. Y el quinto, la convivencia, al cual antes hacía referencia Juan Pablo. Hablemos de seguridad. Entremos a debatir sobre la amenaza inmediata y real que tenemos los españoles, los europeos y el conjunto de la comunidad internacional, es decir, el terrorismo del Daesh. El terrorismo del Daesh que ayer cegó de nuevo, trágicamente, la vida de ciudadanos en Túnez y que, al igual que el resto de víctimas en París, en Estambul, en Siria, en Irak, en Líbano, nunca olvidaremos. Siempre permanecerán en nuestra memoria. El terror del Daesh es una amenaza real, que nos afecta a todos y ante la que debemos permanecer unidos. Unidos todos los demócratas, unidas todas las democracias. Sí, en primer lugar la unidad de los demócratas. Esa es la condición necesaria para derrotar al terrorismo. Porque si unidos vencimos a esa, yo estoy convencido de que unidos podremos vencer al Daesh. Esta es la esencia del pacto que yo le propuse a Mariano Rajoy en el mes de febrero, el que firmamos el pasado mes de febrero el Partido Socialista y el Partido Popular. Un acuerdo que nació no para vengar, como dice alguno, sino para prevenir, para detectar, para perseguir y detener a las células terroristas. Un acuerdo que equilibra la seguridad y las libertades de los ciudadanos, abierto al conjunto de fuerzas políticas al que algunas de ellas se van a adherir hoy y a quienes los socialistas damos de corazón la bienvenida. Y esperamos que no sean las últimas fuerzas políticas que se adhieran a ese pacto contra el terrorismo yihadista. Y unidad también de todas las democracias en la respuesta al Daesh.
Los españoles hemos aprendido desgraciadamente en nuestras propias carnes. En primera persona hemos aprendido cómo enfrentarnos al terrorismo. Sabemos que en el terrorismo no hay espacio ni para la ideología ni para la religión, tan solo hay barbarie. Así que por eso me parece importante, imprescindible, subrayar la clara separación entre el Islam, una religión que profesa valores como la paz, y el terrorismo del Daesh. Los españoles hemos aprendido también que cuando el terrorismo atenta contra todos, sin distinción de ideología y territorios. Por eso, los días siguientes a los atentados terribles en París, los españoles salimos a la calle manifestando nuestra repulsa ante el terror y nuestra solidaridad con nuestros hermanos franceses y francesas. Las víctimas francesas son también nuestras víctimas. Por eso, Francia contará con el apoyo y la solidaridad de los españoles, que no quepa la menor duda. La cuestión que tenemos enfrente es cómo hacer frente de manera eficaz y acabar con el terror del Daesh. No olvidemos que los atentados se prepararon en Bélgica y se perpetraron en París. No olvidemos que el combate contra el Daesh, como cualquier otra forma de terrorismo, es sobre todo y ante todo un combate que deben liderar los servicios de inteligencia, reforzando la cooperación policial y judicial y recuperando la cooperación al desarrollo. Mi propuesta, en consecuencia, es clara. Mi propuesta es que la Unión Europea camine hacia la mayor integración de los servicios de inteligencia europeos, creando una agencia europea de inteligencia, una agencia como la que existe en Estados Unidos, una suerte de FBI europeo. La segunda es fortalecer las fronteras exteriores de la Unión Europea. En tercer lugar, la Unión debe fortalecer su política europea de defensa, de seguridad común y ayudar desde la política y la diplomacia a poner fin a la guerra civil en Siria. Ese y no otro será el golpe más duro y contundente que podamos dar sobre el terreno al Daesh, poner fin a la guerra civil en Siria y junto a él cortar sus fuentes de financiación y el tráfico de armas. Será, no me cabe duda, como los que están ustedes aquí presentes y compartirán conmigo esta opinión. Esta va a ser una lucha dura. Va a exigir la unidad de los demócratas y las democracias, pero tengo la certeza, como tienen ustedes, de que prevaleceremos sobre el terrorismo. Señoras y señores, sobre el balance de estos 4 años, todas las encuestas coinciden en algo bastante evidente, y es en situar a Mariano Rajoy como el peor presidente valorado de la historia de la democracia en nuestro país. Y razones no faltan para que los españoles le califiquen así al actual presidente del gobierno. En 4 años, Rajoy ha conseguido que haya 100.000 ocupados menos que cuando llegó al gobierno, 400.000 ocupados menos a tiempo completo, que los ingresos medios anuales de los hogares hoy sean 2.000 euros inferiores a cuando entró en el gobierno Mariano Rajoy, que los trabajadores pobres se incrementen en un 21% y que 700.000 hogares en nuestro país cuenten, o no cuenten, mejor dicho, con ningún ingreso. Y todo esto mientras se consumía el 40% en la lucha de las pensiones y se disparaba la deuda pública hasta una cifra récord que alcanza ya el 100% del Producto Interior Bruto de nuestro país. En 4 años, Rajoy no ha dejado derechos sin recortar, salarios sin bajar y autónomos sin asfixiar, excepto ese 10% que se ha beneficiado de sus rebajas de impuestos y de sus amnistías fiscales. España, en consecuencia, a mi juicio, tiene que romper con esas inercias conservadoras y emprender el camino de la reforma. Y el Partido Socialista ya sabe lo que significa hacerse cargo de este país. Ya sabemos lo que es asumir los mayores problemas y los mejores desafíos de España. Cuando España ha necesitado un cambio, siempre ha tenido a los socialistas para liderarlo. En los 80 así fue. Asumimos el desafío de incorporar España a la Europa de la democracia y el bienestar. En los años 2000 asumimos el desafío de sumar a España al siglo XXI de los derechos y las libertades. Y ahora que España vuelve a necesitar un nuevo impulso reformista y modernizador, el Partido Socialista vuelve a ponerse al servicio de los españoles para liderar las reformas que han de lograr una sociedad más justa, más libre y más equitativa. Yo tengo muy claros cuáles serían los 5 grandes acuerdos que lideraría desde el Gobierno, desde el Consejo de Ministros, en los primeros 5 consejos de ministros de nuestro mandato. El primero sería impulsar algo importante, que me ha comentado Juan Pablo al venir para acá. El primero sería impulsar un gran acuerdo nacional por la industria
y la creación de empleo digno, lo que significaría apostar por la ciencia y la innovación, por derogar la reforma laboral y convertir, recuperando el diálogo social, el Estatuto de los Trabajadores en una verdadera Carta de Derechos Laborales. En el segundo Consejo de Ministros, convocaría a la comunidad educativa y a todas las instituciones para que el próximo curso escolar fuese ese gran sueño que tenemos todo padre y toda madre, y es que de verdad tuviéramos en España, por fin, el acuerdo por la ciencia y la educación pública, triplicando, y ese es mi compromiso que llevo en el programa electoral, la inversión pública en la educación pública durante los próximos 4 años. En el tercer Consejo de Ministros me pretendo aprobar el ingreso mínimo vital para los 700.000 hogares sin ingresos y con ello erradicar en 4 años la pobreza que más nos duele, aquella que más nos indigna, que es la pobreza infantil que sufre más de 2 millones de niños y niñas de nuestro país. En el cuarto, convocar un gran acuerdo social e institucional y político contra la violencia de género. Y en el quinto, proponerle al Congreso de los Diputados la apertura de una ponencia para la reforma constitucional en nuestro país, cuyos objetivos, a nuestro juicio, deben de ser los siguientes. Primero, blindar nuestro estado de bienestar. Segundo, abrir las puertas a una mayor y mejor democracia en nuestro país. Avanzar, en tercer lugar, en derechos y en nuevas libertades. Y en cuarto lugar, dar el paso coherente y definitivo del Estado autonómico al Estado federal. Estos serán los 5 grandes acuerdos, las 5 grandes transformaciones que impulsaremos los socialistas si los españoles nos otorgan su confianza mayoritaria a partir del próximo 20 de diciembre. Transformaciones que haremos, y esto es importante también, entre todos, entre políticos, instituciones y sociedad civil. Porque si algo nos dicen los españoles, en las encuestas también, que según estoy convencido me preguntarán por ellas, Paco Luis, cuando me siente en la mesa, si algo nos dicen las encuestas, es que los españoles no quieren cambiar una mayoría absoluta por otra. Lo que quieren es cambiar la mayoría absoluta por partidos con capacidad de diálogo. Y algo que desgraciadamente no ha hecho el actual inquilino de la Moncloa, que ha gobernado solo y frente a todos, imponiendo sus leyes en clara oposición a la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso y en clara oposición también a la mayoría social de españoles y españolas. Por eso, en este momento tan trascendente de la vida política española, como bien decía antes Paco Luis, en este momento en el que España se vuelve a encontrar de nuevo ante la encrucijada, no caigamos en el error de hacer falsos distingos entre supuestas viejas y nuevas políticas, que no son tales, porque lo que tenemos que reivindicar los españoles y lo que piden los españoles no es ni nuevo ni viejo, es simple y llanamente buena política, buena política. La buena política es la que se dirige a la mayoría, la que une y no la que separa, la que antepone el interés general al interés partidista. La buena política es la que nos va a permitir hacer frente con éxito a los desafíos comunes que tenemos los españoles. Y esa nueva política solo vendrá de la mano de aquellos que desde el gobierno o desde la oposición, recuerdo que yo fui quien propuso ese pacto por las libertades y contra el terrorismo yihadista, aquellos que, como he dicho antes, desde el gobierno o la oposición, siempre hemos entendido la política como diálogo, y no de quienes, como Rajoy, confundieron mayoría absoluta con absolutismo. Hablaba, amigos y amigas, del desafío de la seguridad. Y quisiera también, aunque fuera en flashes, entrar a analizar los otros 4 grandes retos que tiene la sociedad española. La desigualdad, les recuerdo, la falta de oportunidades, la desconfianza en la política y también el desafío de la convivencia. Respecto a la desigualdad, les recordaré algunos datos que son demoledores. Somos el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea. Solamente nos supera un pequeño país báltico, Letonia. Muchos niños y niñas sufren problemas de malnutrición y personas de todo perfil profesional comparten mesa en comedores sociales, de ONGs y entidades caritativas. En España hay pobreza, sí, hay pobreza. En España hay pobreza de quienes tienen trabajo y no llegan a fin de mes como consecuencia de esta reforma laboral que ha practicado el Partido Popular, y de aquellos que sufren el paro de larga duración y a los cuales han cortado la cobertura del desempleo. Mi compromiso, en consecuencia, es convocar a la mayoría de españoles y españolas, instituciones, fuerzas políticas y organizaciones para extirpar entre todos la pobreza, sobre todo la pobreza infantil, como les decía, aprobando ese ingreso mínimo vital dirigido principalmente a los 700.000 hogares sin ningún tipo de ingresos, vinculado también con la formación laboral. Esto está cuantificado y son 6.000 millones de euros al año
que supondrá el poder poner en marcha este ingreso mínimo vital. Es posible, es una propuesta realista y sobre todo es una propuesta justa en términos sociales. En España también hay otro tipo de pobreza a los cuales me gustaría hacer referencia hoy. Me gustaría hacer referencia a la pobreza energética. Hay 7 millones de españoles y españolas con enormes dificultades para hacer frente a la factura energética a final de mes. Hay familias que tienen que elegir entre comer o pasar frío. Les daré un dato. Desde que gobierna Mariano Rajoy se ha multiplicado por 2 la pobreza energética. Hay 200.000 beneficiarios menos del bono social y, sin embargo, se pueden beneficiar de él segundas viviendas que se encuentran vacías. No tiene sentido. No tiene sentido. Así que quiero anunciarles hoy aquí en este foro tan distinguido, quiero anunciarles que si soy elegido presidente del gobierno, crearé una nueva tarifa social para los consumidores vulnerables. Un marco de cobertura que garantice el suministro de subsistencia en los meses más fríos, entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y que tendría en los presupuestos un coste aproximado de en torno a 120 millones de euros. Nuestra propuesta regula además quién está en situación de pobreza energética y tras esa consideración se imposibilitará la interrupción del suministro energético por impago. En definitiva, la cobertura energética básica será considerada un derecho social. Los consumidores vulnerables accederán a una tarifa social en función de sus ingresos y no habrá cortes de suministros en invierno para quienes se encuentren en situación de pobreza energética. La desigualdad tiene múltiples formas. Hemos hablado de la desigualdad que más nos duele, la de la pobreza, sobre todo la pobreza infantil, la pobreza energética, pero también existe una desigualdad en el acceso al crédito de pequeños y medianos empresarios, de cooperativas, de autónomos, a los que vamos a ayudar a acceder al crédito abriendo nuevas vías de financiación no dependientes sola y exclusivamente del sector financiero. Desigualdad salarial también entre hombres y mujeres, que es el 24% en el caso de las mujeres con un sueldo inferior del 24%, y ante la cual aprobaremos, y ese es un compromiso también durante la próxima legislatura, una ley de igualdad salarial. Desigualdad que sufren también personas con discapacidad y mayores dependientes, hacia los que volcaremos los recursos que ha recortado el Partido Popular durante estos últimos 4 años desde el Gobierno de España. Desigualdad también que sufren muchos autónomos. Probablemente muchos de los que estáis aquí presentes, permitidme que os tutee, sois trabajadores autónomos, con cotizaciones que devoran su corto salario y que nosotros nos comprometemos a hacer progresivas. O, por ejemplo, también a los llamados falsos autónomos que pasarán en ese nuevo estatuto de los trabajadores a ser lo que son, en realidad, trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores por cuenta propia. Es decir, que el empresario pague la cotización a la Seguridad Social y no el falso autónomo. Mi compromiso, en consecuencia, será hacer de la próxima legislatura la legislatura de la igualdad, construyendo así un futuro para la mayoría. Y eso también pasa por hacer de la sanidad un derecho protegido constitucionalmente y derogar el Decreto Ley 16/2012 para que el acceso a la sanidad vuelva a ser universal. Pasa también por garantizar que la sanidad pública tenga la necesaria suficiente financiación y los trabajadores de la sanidad los recursos necesarios. Así que nuestro objetivo es invertir más en sanidad pública, de modo que su participación en el PIB alcance en 8 años el 7% del PIB y también eliminar los copagos en la sanidad, en la atención farmacéutica, un copago que ha hecho que el precio que paga el paciente por los medicamentos se incremente en un 50% y que muchos españoles se vean en la obligación de renunciar a ellos. El crecimiento es el segundo gran reto de nuestro país. En definitiva, deberíamos, amigos y amigas, de preguntarnos cómo se va a ganar la vida a España. ¿Cómo se va a ganar la vida a España durante los próximos 8 años o 10 años? No podemos ser solo un país de turismo. Le debemos mucho al sector del turismo. Pero necesitamos industria, necesitamos ciencia, necesitamos más investigadores, necesitamos impulsar una economía verde que haga frente al cambio climático. Ayer, la empresa Bengoa anunciaba el preconcurso de acreedores. Llevamos tiempo advirtiendo contra las consecuencias nefastas del ensañamiento del Gobierno de España contra las energías renovables. No solo por motivos ambientales, sino también económicos. La eliminación de las primas, sin presentar o respetar la seguridad jurídica, está dañando profundamente a un sector en el cual la economía española es extraordinariamente competitiva.
Confiamos, y es lo que yo le pido desde aquí al Gobierno de España, que a través del ICO, de los avales públicos y también de la financiación europea que pueda provenir del BEI, ponga todo de su parte para buscar una salida a esta gran empresa líder y referente en el mundo de las energías renovables y dar seguridad y estabilidad a los trabajadores y trabajadoras de Abertis. Los socialistas hablamos de industrialización o de reindustrialización en toda España, con el impulso a las energías renovables y con el de sectores tan importantes como, por ejemplo, el transporte marítimo, como la potenciación del puerto de Algeciras, que tuve la ocasión de conocer ayer en primera persona, su conexión ferroviaria, parte del futuro de la economía no solamente de Andalucía, sino también del conjunto de España. Por cierto, hablando de infraestructuras, me comprometo a que Córdoba tenga la respuesta que merece a sus justas demandas de infraestructuras. Me comprometo a que Córdoba, en la próxima legislatura, deje de ser el farolillo rojo de las inversiones en los presupuestos generales del Estado. Como me comprometo también, querida alcaldesa, a hacer realidad muchísimas de las demandas que habéis puesto en marcha desde el Gobierno municipal. Que Córdoba sea ese centro logístico de mercancías, que sea también un impulso el que se dé por parte del Gobierno de España al turismo histórico, y nos vamos a unir también al proyecto de la aceleradora de empresas, porque esas, las de la innovación y el talento emprendedor, y no las de recortar salarios y derechos, que es la fórmula del Partido Popular, a nuestro juicio es la respuesta para ganar el futuro de esta riquísima ciudad y de esta extraordinaria provincia. Y también me comprometo, como se lo he dicho a la presidenta de la Junta de Andalucía, a que en Moncloa haya un presidente que ponga de verdad en marcha un plan de empleo para esta tierra, para Andalucía. Haremos en consecuencia la verdadera transición que necesita España. En muchas ocasiones se habla de que tenemos que hacer una transición política, pero nos olvidamos de que la verdadera transición que tenemos que hacer en nuestro país es la transición económica. Una transición que deja atrás el hacer un modelo de competitividad basado en la precariedad de los derechos, en los recortes de los sueldos, y en hacer las cosas no más baratas, sino mejor, con innovación, con ciencia y con tecnología. Tenemos que poner en marcha un nuevo estatuto de los trabajadores. Es posible hacerlo en el primer año, ese es mi compromiso. Tenemos que terminar también con la figura de los falsos becarios. Me propongo también subir el salario mínimo interprofesional para que en 8 años alcance el 60% del sueldo medio en nuestro país, como indica la Carta Social Europea, y lucharemos también contra la precariedad, estableciendo claramente 3 tipos de contratos. No uno, sino 3. El indefinido, el temporal y el contrato de relevo y para la formación. Apostaremos también por una economía que impulse la digitalización de todos los sectores económicos de nuestra sociedad, aumentando la financiación pública de manera inteligente, duplicando los fondos en I+D+I, convirtiendo el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial en una verdadera agencia estatal para la innovación, con más competencias y con más recursos. Termino haciendo 2 referencias breves, pero obligadas, a los 2 últimos desafíos que tiene por delante nuestro país. El primero tiene que ver con la confianza. Mejor dicho, con la falta de confianza por parte de los ciudadanos respecto a sus instituciones, al funcionamiento de su democracia y, en consecuencia, también lo que ha convulsionado a la opinión pública justamente en nuestro país, que son los casos de corrupción. Debo recordarles lo siguiente. El Partido Socialista es el partido más transparente de España según la organización no gubernamental Transparencia Internacional. Y queremos llevar esa exigencia de transparencia al Gobierno y a todas sus instituciones. Me propongo liderar la modificación de la ley electoral, desbloquear las listas electorales, revitalizar la democracia interna de los partidos y vincular la financiación de los partidos políticos no solamente al resultado electoral que tengan en las urnas, sino también a su grado de democracia interna. Y eso pasará no solamente por, digamos que no es castigar a aquellos partidos que menos democracia interna tengan, sino sobre todo premiar a aquellos partidos que más democracia interna tengan. ¿Y qué entiendo yo por democracia interna? Pues entiendo por democracia interna ejercer el derecho de la militancia a las primarias. Yo soy hijo de primarias. En segundo lugar, que haya una representación paritaria de hombres y mujeres, como es la sociedad española, en las listas electorales. He de recordarles que el Partido Socialista es el partido que más mujeres presenta como cabeza de lista a las elecciones generales. Y por supuesto también, reduciremos el número de aforados y aforadas, solamente circunscribiremos el aforamiento de los políticos y políticas a su acción en el ejercicio público, no a causas privadas, y contaremos con instituciones que sirvan a la mayoría y no al partido que gobierna. Ese y no otro es mi compromiso. Por último,
Pero no menos importante este desafío, como bien comentaba antes Juan Pablo, es el desafío de la convivencia hoy amenazada por el separatismo en Cataluña. Me resulta curioso, porque algunos pretenden levantar un muro cuando los catalanes y el conjunto de españoles compartimos los mismos problemas que, por cierto, han provocado los dos dirigentes que ahora mismo están en la Generalitat y en la Moncloa, Mas y Rajoy y Mas. No olvidemos que la reforma laboral que sufren los trabajadores en Barcelona o en Córdoba se aprobó con los votos de Rajoy y de Mas. Que la amnistía fiscal, que nos indigna a todos por igual, vivamos donde vivamos, la apoyó Rajoy también con los votos de Mas. Y que la desigualdad provocada por los recortes en el estado del bienestar se aprobó con los votos de Rajoy y también con los votos de Mas. Los recortes, la reforma laboral, la amnistía fiscal no tienen nacionalidad, sino ideología, la conservadora, la que comparten Mas y Rajoy, las dos caras de la misma moneda que creo debemos desterrar a partir del próximo 20 de diciembre. Y frente a la confrontación, ley y diálogo. Nuestra propuesta pasa por reformar la Constitución para revitalizar nuestro marco de convivencia, porque la España de 1978 no es la España de 2015. Por decirlo en términos muy coloquiales, en el 78 no existía ley, no existía Internet. España no pertenecía a la Unión Europea. Así que tenemos que revitalizar, tenemos que adecuar nuestro marco de convivencia a la España de 2015. ¿Qué es lo que nos proponemos hacer? Lo que he dicho al principio de mi intervención. Afrontar una reforma constitucional que mejore la calidad democrática e institucional de nuestro país, que blinde derechos y libertades, que camine hacia el Estado federal, hacia un Estado autonómico perfeccionado, eficiente, equitativo, al que otras economías avanzadas, otras democracias avanzadas, como la alemana, por ejemplo, llaman Estado federal. Señoras y señores, España, como les decía, se encuentra de nuevo en una encrucijada. Son muchos y grandes los desafíos a los que nos enfrentamos si queremos ganar el futuro de este siglo XXI que acaba de empezar hace 15 años. Yo estoy confiado en que podemos hacerles frente con éxito. Lo hicimos en el pasado y lo haremos en el presente y en el futuro más inmediato. Nuestra sociedad no ha perdido la pericia política. No hemos perdido nuestra capacidad para afrontar y resolver los problemas. Nuestra capacidad para entendernos no está perdida. Al contrario, nuestra responsabilidad como políticos, como representantes en cada uno de nuestros ámbitos, es cultivar la esperanza. Y con la esperanza, uno está obligado a ofrecer a la sociedad algo más que el eco de sus quejas. Ha llegado la hora, en consecuencia, de renovar España. Debemos renovar España de los daños que le ha causado la erosión del tiempo desde que iniciamos nuestra andadura democrática hace más de 30 años. Debemos renovar España para crear las oportunidades que ciudadanos de todas las edades y condiciones hoy ven negadas. Debemos renovar España de los daños que le ha causado la crisis y la insolidaria gestión de las derechas. Debemos renovar España para cerrar la brecha de desconfianza entre los territorios. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro punto de partida, también cuáles son nuestros principios y nuestros valores, pero en mi ánimo está el que todos, sin exclusión, seamos convocados a construir ese entendimiento. Yo reivindico ese punto de encuentro de ciudadanos diversos en identidades pero iguales en derechos. Yo quiero gobernar para esa mayoría que no se siente a gusto en ninguna de las trincheras y apuesta por la convivencia entre todos. Ha llegado el momento de fomentar la confianza apelando al futuro de la mayoría. El peor riesgo es no hacer nada. La mayor incertidumbre es aferrarse al pasado. Es momento de emprender. Sí, es momento de emprender. Es momento de innovar. Es momento de hacer las cosas de distinta forma como las hemos hecho hasta ahora. Para hacer las cosas mejor y para hacer las cosas de forma más justa. España vive un momento en el que no deben ni pueden ganar los que generan y provocan miedo. Tampoco los que generan incertidumbre. En este punto, quien gana es quien confía en sus propias fuerzas y en las fuerzas de España. Ahora estamos en ese momento y el Partido Socialista, créanme, está listo para liderar ese cambio. Muchísimas gracias.